Ahí está. Una chapa en forma triangular de 150 newton de peso. Fíjense que está marcada la fuerza peso. Tiene aplicada 4 fuerzas que la mantienen en equilibrio. La fuerza F2 está aplicada a la mitad del lado BC, o sea, la mitad de esa hipotenusa, es perpendicular a ese lado, su módulo vale 100 newton. La distancia AB, 60 centímetros, AC, 110 centímetros. Calcular y nos pide una serie de fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar las sumatorias de momento en torno al punto A. En torno al punto A. Y lo primero que vamos a hacer es colocar un sistema de coordenadas que nos ponga en evidencia los sentidos positivos tanto para vectores, fíjense, ya lo hice, sistema X, Y, vectores verticales y horizontales, y para los momentos, es decir, las tendencias al giro que produce cada fuerza cuando lo analicemos en forma separada. Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos a empezar con la fuerza F1. Miren cómo vamos a hacer la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. Esto implica, lo que acabo de escribir acá, sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0, es una condición de equilibrio de rotación que se debe verificar para garantizar el equilibrio. Es una de las dos condiciones de equilibrio. La segunda, la que hablamos ayer en forma descriptiva. Ahora bien, ¿cómo construyo esta sumatoria de momentos en torno al punto A? Empecemos por la fuerza F1. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la fuerza y su brazo de palanca. F1 por D1. Síganme. F2 por D sub 2. ¿Qué más? F3 por D sub 3. F4 por D4. Y hay una fuerza más. La fuerza peso por la distancia de la fuerza peso al punto A, que le vamos a llamar D5. Y no hay más fuerzas. Cada una de estas fuerzas, la 1, 2, 3, 4 y la fuerza P, son las que pueden generar una tendencia al giro del cuerpo alrededor del punto A. Recuerden que el punto que yo estoy eligiendo ahora para la reducción de los momentos es el que acabo de dibujar. Pero vamos por parte. Ahora presten atención. Miren qué pasa con la fuerza F1. Como la fuerza F1 está aplicada en el punto A, no produce momento. Entonces este término se va, porque la distancia de 1 es 0. Entonces 0 por F1 se va. Vamos con el análisis del giro que produce la fuerza F2. Deben pensar solamente en la fuerza F2 y olvidarse de todas las otras fuerzas. Presten atención. Si este triángulo fuera una madera, y yo le pongo un clavito aquí en este punto A de esa madera, y empujo, fíjense cómo hace la fuerza F2, empujo en la dirección y sentido indicado la madera, le pregunto a ustedes, este triángulo de madera, ¿cómo tendería a girar alrededor de este clavo? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Sentido horario. Horario. Pero el sentido horario es contrario a esto que yo, calculista, he definido como positivo. Entonces, si esto es positivo y tiene la tendencia a girar contrario a esto, acá el signo que corresponde es menos. Analicemos F3. Olvídense del resto de la fuerza. Si yo empujo hacia arriba en este punto, este triángulo clavado aquí en A, ¿cómo gira? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. Pero antihorario, miren este dibujo, es positivo. Por eso acá, positivo. F4, si yo empujo en B, ¿gira horario o antihorario? Horario. Horario. Contrario a esto, al ser contrario, por eso negativo. Por último, la fuerza peso, al tirar desde este punto hacia abajo, tiende a hacer girar a este triángulo en sentido horario, contrario a lo definido positivo, entonces acá es negativo. Ahora, ¿cómo defino las distancias de 2, 3, 4 y 5? Porque D1 vale 0.
Veamos. D2, fíjense, presten atención. D2 es la distancia o brazo de palanca que está asociado o vinculado a F2. Preste atención. Tire una línea en la dirección de F2. Ahí está, tire una línea auxiliar. Trace una línea paralela por el punto A esa línea auxiliar. Ahí está, ¿ven? Paralela. La distancia entre esas dos líneas paralelas, esa distancia es D sub 2. Vamos con la fuerza 3. Tiene asociada la distancia o brazo de palanca D sub 3. D sub 3 va con F3. Escuche, prolongue la línea de acción de F3. Ahí está. Trace una paralela a esa línea auxiliar por el punto A. Es esta línea. La distancia entre esa línea auxiliar y la línea de acción de la fuerza F3, esta distancia es D sub 3. Vamos con la fuerza 4. F4 y D4. Entonces, prolongue la línea de acción de F4. Bueno, la prolongamos. La prolongamos para acá. La prolongamos para atrás. Ahí está. Trace una paralela por el punto A a la línea de acción de F4. Fíjese, lo estoy haciendo. Son paralelas. Ahora tome la distancia entre ambas paralelas. Esta distancia es el brazo de palanca de la fuerza 4, es decir, D sub 4. Vamos con la fuerza P. Tome la línea de acción de P. La línea de acción de P es esta. Trace una paralela por el punto A. Es esta línea. Tome la distancia entre esa línea paralela y la otra, entre estas dos paralelas. Esa distancia, ¿cuánto vale? 1/3 de L. Eso es D sub 5. Entonces, usted lo único que tiene que hacer ahora es despejar lo que el problema le está pidiendo. Pero, ¿qué pasa? Usted aquí tiene la fuerza, déjeme ver un poquito qué dato nos está dando. El peso tiene aplicada 4 fuerzas que la mantienen en equilibrio, la fuerza F2 está aplicada en el A, es perpendicular, ok. Lo que vamos a hacer ahora es plantear sumatoria de fuerzas en X igual 0. Esto implica, veamos, la fuerza F4 es positiva por el sistema de coordenadas. ¿Qué otra fuerza horizontal tengo? Bueno, lo que tengo que hacer es F2, lo vamos a hacer acá el dibujito, lo vamos a exagerar un poquito, a la fuerza F2, que es perpendicular a la hipotenusa, la voy a descomponer en dos direcciones, una dirección horizontal y una dirección vertical. Entonces, en esta dirección vertical tengo la fuerza F2I. F2I. Y en esta dirección horizontal tengo la fuerza F2X. Esta es F2. Entonces, resulta que ahora en lugar de pensar en F2, pienso en sus componentes. Fíjense, tienen F2X, que apunta a la izquierda, es negativa. Entonces, acá tengo que poner menos F2X. ¿Qué otra fuerza horizontal tengo? No tengo más. Tengo F4 y F2X, nada más. Bueno, entonces esto igual 0. Vamos a la sumatoria de fuerzas en I igual 0. Esto implica, veamos qué fuerzas verticales tengo. F1 positiva. Al lado de ella tengo el peso P apuntando hacia abajo, negativo, de acuerdo al sistema de coordenadas. F3 es positivo. Y tengo la fuerza F2I negativa. Igual a 0. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto.
Ahora, mucha atención con lo que voy a decir en este momento. Mucha atención con lo que voy a decir en este momento. Si ustedes se fijan, la línea que es vertical, que me da la dirección de F2i, es perpendicular a la base de este triángulo. Eso significa perpendicular. Y la línea de acción de F2 es perpendicular, acá, perpendicular a la hipotenusa. Entonces, miren, si la hipotenusa y la línea horizontal forman un ángulo, digamos, θ, entonces dos líneas mutuamente perpendiculares a esta base y a esta hipotenusa forman el mismo ángulo θ, por perpendicularidad mutua de lados. Entonces, acá tengo el ángulo θ nuevamente. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a la base y esta línea es perpendicular a la hipotenusa. Entre la base y la hipotenusa se forma θ, ergo, entre esta línea y esta se forma θ por perpendicularidad mutua de lados. Es un postulado de la geometría. Ahora bien, ¿cómo calculo ese ángulo θ? Si usted se fija, el problema dice que la distancia AB vale 60 centímetros. Y la distancia AC vale 110 centímetros. Entonces usted puede colocar aquí, por ejemplo, tangente de θ es igual a cateto opuesto al ángulo θ, o sea, AB, segmento AB, sobre segmento adyacente, AC. Entonces, esto va a ser igual, fíjense que AB vale 60 centímetros, y por otro lado AC, el problema nos dice que vale 110 centímetros. O sea, esto es un cierto número, porque esto se cancela. Por lo tanto, θ es igual al arco tangente de ese número que obtuvimos en el paso anterior. Conozco θ. Ustedes miran, ¿y para qué quiero el ángulo θ? Bueno, porque el ángulo θ lo tiene acá. Esto es θ. Por lo tanto, conociendo θ, usted puede escribir F2i va a ser igual a F2 por coseno de θ. Y F2x va a ser igual a F2 por seno de θ. Y θ lo conoce. Entonces lo único que tiene que hacer ahora usted es reemplazar a F2x en esta expresión, F2y en esta expresión, y formar un sistema de ecuaciones con las ecuaciones, lógicamente, que nosotros hemos deducido. ¿Qué otro detalle conocemos? Que, por ejemplo, la distancia de 3, vean el dibujo, es igual a la longitud del segmento AC, donde el segmento AC nos dice el problema que vale 110 centímetros. Noten lo siguiente, chicos, yo continuamente estoy yendo a las preguntas y los datos que me da el problema. Otra cosa, la distancia de 4, ¿a qué es igual? Veamos el dibujo, a esto que está acá. La distancia de 4 es igual al segmento AB, a la longitud del segmento AB. Y la longitud del segmento AB me dice el problema en sus datos que vale 60 centímetros. Estoy mirando la distancia de la ecuación de momento. D1 vale 0, se fue. D2, vamos a ver D2, ¿a qué es igual? Nos fijamos en el dibujo y D sub 2 es esta distancia. Esta distancia la tenemos que calcular por trigonometría. Esa va a ser una tarea que voy a dejar para que ustedes piensen un poquito cómo hacemos para calcular esa distancia D sub 2 por trigonometría. No nos faltaría nada más. No, D sub 4 lo tenemos, D sub 5. D sub 5, si ustedes se fijan en el dibujo, es la distancia que existe de la fuerza peso, de la línea de acción de la fuerza peso al punto A, que en este caso el problema, fíjense que lo pone, vale 1/3 de la longitud L.
Es decir, 1/3 de L, que dice que vale 110 centímetros. 1/3 por 110 centímetros. ¿Qué nos faltaría? Pues nada más. Entonces, el sistema de ecuaciones a resolver es el siguiente. Menos F2 por D2. Más F3 por D3. Menos F4 por D4. Menos P por D5. Que en realidad, ese P por D5, ¿el peso lo tenemos? Sí. Dice que vale 150 newton. D5 lo tenemos, sí, 1/3 de 110. Entonces lo puedo poner igual, y el menos P de 5 lo paso de este lado. P por D sub 5, porque lo conozco ese valor numérico. Vamos a escribir la segunda ecuación, esta que está acá. Fíjense que esta ecuación no tiene F2. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. F2 por 0, no tiene F2. Miren esta ecuación, no tiene F3. Miren lo que hago. F3 por 0, no tiene F3. ¿Tiene F4? Sí, más F4. Ah, pero perdón, acá cometí un error, porque acá dice F2, no me dijeron nada ustedes, acá dice F2X. ¿Y F2X a qué es igual? A F2 seno de tita. Quiere decir que sí tenía F2. Vamos a tener que borrar. Me equivoqué allí. Vamos a tener que borrar. Esto no es 0. Sí tiene F2 esta ecuación. No lo vieron a eso ustedes. Y yo tampoco. Es decir, tengo F2. Entonces escribo menos F2 por... Esto es F2X, pero miren lo que es F2X. F2 seno de tita. F2 seno de tita. Eso es F2X. Vamos a borrar un poquito ahí que quedó mal. No se ve bien. Ahí lo vamos a poner bien escrito. Ahí está. Menos F2X. F2X es F2 seno de tita. F2 seno de tita. Vamos con F3. No tengo F3, por eso multiplico por 0. Vamos a F4. Tengo F4 que es positiva. Y no tengo más nada. Entonces esto igual 0. Vamos a escribir esta ecuación. F1, ¿tenemos como dato F1? No, no nos dice nada. F1 está solita, la vamos a poner, por ejemplo, por acá. F1. Seguimos con F2. Miren, acá está, F2i. Pero F2i es F2 coseno de tita. Negativo. Menos F2 coseno de tita. Vamos con F3. Tengo F3. Más F3. ¿Qué más tengo? Ya consideré F1, F3, F2i. P. P es un dato del problema, lo puedo pasar al otro lado. Entonces pongo esto igual a P. Esto es un sistema. Veamos cuáles son las incógnitas. Fijémonos cuáles son las incógnitas en este sistema. Tenemos, las anotemos acá. Por un lado, F2. No sé cuánto vale. Por otro lado, F sub 3. Tampoco sé cuánto vale. F sub 1. Y nos quedaría F sub 4 como incógnita. Entonces, dice, una chapa en forma triangular de 150 newton de peso tiene aplicado 4 fuerzas que la mantienen en equilibrio. La fuerza F2 está aplicada a la mitad del lado BC, es perpendicular al mismo y su módulo es de 100 newton. Ahí nos comimos un detalle. F2 la conozco, porque dice que su módulo es de 100 newton. Por lo tanto, vamos acá a la goma y F2 la eliminamos del listado de incógnitas. Este es un problema
de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que justamente, miren, F3 es incógnita, la 1 y la 4, y son justamente las preguntas del problema. Estas 3 preguntas del problema son las incógnitas de nuestro sistema. ¿Se entendió? Entonces, lo que podemos hacer ahora es reescribir esto de la siguiente manera. Presten atención. F1, vamos con la primera ecuación. F1 no tengo, entonces escribo 0 F1, porque acá no está F1. Como F2 la conozco y D sub 2 la conozco, lo voy a pasar al otro lado. Sigamos con F3. Más F3 por D3. Menos F4 por D4. Igual. Profe, a P, espera un poquito, por D5. Ahora, como F2 vale 100 newton y la distancia también la tengo, esto lo paso sumando al otro lado, porque lo voy a conocer, lo conozco. F2 por D sub 2. Sí, le escucho. que F4 lo puedo despejar de la sumatoria de fuerzas en X. De acuerdo, pero permítame seguir modelando el problema, ya va a ver usted qué es lo que estoy haciendo. Preste atención. Vamos a la segunda ecuación. Vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación no tiene F1. Miren lo que hago. 0, F1. F2 lo conozco, el ángulo θ lo conozco. F2 seno de θ lo conozco, lo voy a pasar al otro lado. Sigo con F3 por 0. Sigo con más F4. Y todo esto va a ser igual a este 0 que tengo y esto que conozco lo paso del otro lado, que me queda F2 positivo por seno de θ. Ya le respondo, señor, la intervención suya. Quédese tranquilo, sígame, por favor. Vamos a la tercera ecuación. Tengo F1. F2 coseno de θ lo conozco, lo voy a pasar al otro lado. Sigo con F3. Más F3, más 0 F4, porque no hay F4, por eso pongo 0 F4, igual a P, y esto que conozco lo paso sumando al otro lado, más F2 por coseno de θ. Este es el sistema de ecuaciones. Entonces, mire lo que va a pasar ahora, ahora termina el problema. Este sistema de ecuaciones, ustedes han hecho álgebra 1, lo puedo escribir de la siguiente manera. Mucha atención. 0, 0, 1. He escrito esta columna. Vamos acá. D3, 0, acá hay un 1. Entonces, D3, 0, 1. Vamos a esta columna. D4, negativo. 1. 0. Esta es la matriz de coeficientes del vector incógnita F1, 3, 4. F1, 3, 4. Igual a la matriz segundo miembro, que va a ser lo que tienen en pantalla. O sea, P de sub 5 más F2 de sub 2, abajo F2 seno de θ, P más F2 coseno de θ. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es resolver esto por el sistema del método de las reducidas por filas, y la solución del sistema compatible determinado es F1, F2, F3 y F4 las incógnitas. O lo pueden resolver por el método de determinantes y el resultado de F1, 3 y 4. Y ahora viene la aclaración que estaba haciendo el compañero. Sí, usted puede utilizar a partir de este sistema de ecuaciones, que es el planteo de sumatoria de momentos en torno a igual a 0 y sumatoria de fuerzas igual a 0, o sea, esta ecuación vectorial conduce a las dos escalares que resolvimos,
Fíjense entonces que yo tengo la primera y segunda condición de equilibrio planteadas. Entonces, a partir de la primera y segunda condición de equilibrio, hago todo el planteo algebraico. El compañero decía, usted puede despejar la fuerza F4 y ir haciendo un proceso de sustitución para hallar las incógnitas. ¿Eso es válido? Totalmente válido. Pero he querido presentar la resolución completa de un ejercicio para que ustedes vean de qué forma se encara y cómo se puede llegar a resolver. Hacemos una impresión de pantalla y va directamente al grupo de WhatsApp. Vamos a dejar de grabar.